Bueno amigos, en este ejercicio nos piden reducir esta expresión algebraica. Si sientes que no tienes mucha experiencia o no tienes mucha práctica o si simplemente estás recién aprendiendo a trabajar con este tipo de ejercicios, te recomiendo que ocupes una tabla como la que te voy a enseñar a construir a continuación. Mira, fíjate que esto es muy simple. Voy a escribir aquí la palabra, voy a escribir aquí tipo de término, lo vamos a poner acá. Luego vamos a escribir coeficientes y finalmente vamos a poner aquí procesamiento. ¿Qué es lo que hace cada una de esas columnas? Es lo que vamos a ver a continuación. Entonces vamos a tirar acá algunas líneas para que esto tenga más forma de tabla y lo puedas entender mejor. Entonces, en el tipo de término, en la primera fila, ¿qué es lo que yo voy a colocar? Primero, tengo que leer muy bien la expresión que me están pasando y empezar a detectar todas las variedades de términos que contengan un mismo grupo de letras y de exponentes al mismo tiempo. Por ejemplo, voy a marcar acá con color amarillo. Ya, vamos a subrayar acá. Me aseguro que quede bien marcado el destacador. El m cuadrado. El m cuadrado tengo que ver con quién será semejante. Fíjate que al lado del m cuadrado dice 71mn. 71mn no es semejante con m cuadrado por la sencilla razón de que las letras que intervienen son la m y la n. En el término m cuadrado, que es el que está marcado con amarillo, aparece solamente la m elevado a 2. Veamos el próximo término. Acá dice menos 14m cuadrado. Ese término sí que es semejante con m cuadrado. ¿Por qué? Porque yo tengo una m elevada a 2. Así que ese término también va a formar parte de la misma familia, por decirlo de alguna forma, del m cuadrado. Tenemos acá menos 65m por n. Resulta que este término no es semejante con m cuadrado por la razón de que acá interviene la m y la n. Y m cuadrado tiene solamente una m elevado a 2. Acá aparece un m al cubo. Se parece al m cuadrado porque tenemos solamente la letra m. Pero para que sea semejante debe cumplir con que aparezcan todas las letras y además los exponentes sean iguales, ¿ya? Así que por esa razón m al cubo no se considera. ¿Qué tenemos acá? Menos m cuadrado. Bueno, como tengo la m elevado a 2 y no hay más letras y los exponentes son iguales, entonces también lo vamos a marcar en amarillo. Y por otro lado, tenemos acá un menos 115m al cuadrado. ¿Ya? Y ese término también es semejante con m cuadrado. ¿Por qué? Porque aparece la m elevado a 2. Y no hay ninguna otra letra y los exponentes son iguales. Después tenemos un 6m al cubo. Bueno, por las mismas razones que les había dado antes, el m al cubo no es semejante con m cuadrado, porque si bien es cierto, aparecen las mismas letras, los exponentes son diferentes. Entonces, en la parte de acá abajo de mi tabla, en la primera fila voy a escribir el primer término que encontré. Ese primer término le llamamos m cuadrado, lo escribimos ahí. Vamos a anotar acá los coeficientes que lo acompañaron. Fíjense, al principio teníamos m cuadrado solo, pero cuando aparece solo el m cuadrado nosotros tenemos que interpretar que hay un 1 que lo está multiplicando. Después me aparece acá un menos 14, así que le ponemos menos 14. Después aquí nos aparece un menos m cuadrado. ¿Qué significa ese menos m cuadrado? Significa simplemente que hay un menos 1 que lo está multiplicando. Y acá, ¿qué tenemos? Tenemos un menos 115.
Y ese menos 115 lo anotamos acá. ¿Ves? Súper fácil. Después nos vamos a fijar en la última columna, que es la de procesamiento. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahí? Vamos a sumar todos estos números que ustedes ven acá. Entonces, ¿qué es lo que se obtiene cuando hacemos la suma? Acá yo digo 1 menos 14 menos 1 menos 115. ¿Cuánto es el resultado que me va a dar todo eso? Ese resultado va a ser igual a menos 129. ¿Ya? La suma de todos esos coeficientes, ustedes la plasman acá. Me da menos 129. Pero ese menos 129 se acompaña del término que teníamos en común. Vale decir, de este m cuadrado que habíamos escrito al principio. ¿Listo? Entonces aquí ya tenemos el primero. Vamos con lo próximo. La idea es que aquí no quede ninguna parte de la expresión sin rayar. Entonces, para que no nos desordenemos mucho, voy a borrar lo que había marcado aquí con color azul para preservar solamente lo amarillo. Aquí lo restituimos. Bueno, voy a tomar otro color para seguir identificando otra familia de términos semejantes que me puedan servir. Vamos a usar el verde. ¿Qué tenemos acá? Me fijo yo siempre en las letras y los exponentes. Entonces aquí me aparece m por n. Entonces, el m por n me va a inaugurar la segunda fila de la tabla. Entonces, acá vamos a escribir m por n. ¿Ven? Súper simple. Ponemos m por n y empezamos a buscar en todas las partes de la expresión las zonas en donde aparezca el mn. Mn yo lo veo por acá y está acompañado de un más 71. Mn lo veo por aquí, así que también lo encierro con verde. Y me parece que ya no queda más porque el m cubo no tiene nada que ver con el mn, ¿cierto? Porque m cubo considera solamente la m elevado a 3 y m por n es un m elevado a 1 por n elevado a 1. Así que no tienen por dónde ser semejantes. Y el 6m cubo también, la misma historia. Entonces, vamos a nuestra tabla, ponemos mn, anotamos los coeficientes. ¿Quiénes son los números que multiplicaron en esta pasada al mn? Teníamos por un lado el número 71, que era el que está acá, y después venía el número 65. ¿Ya? Hacemos la suma entre ellos. Decimos ya, ¿cuánto es 71 menos 65? ¿Cuánto les da? 6, profe. Entonces le ponemos 6 m por n. Recuerden, sumamos los números y ese resultado se acompaña del término que tenían en común. Entonces aquí tenemos 6mn. Y aquí lo dejamos encerrado aquí en un rectángulo a la espera de que terminemos de resolver todos los términos que tenía esta expresión. Y si ustedes se fijan acá, nos va a quedar la última variedad de términos, que es m al cubo, que es la que estoy marcando aquí con rojo. ¿Qué es lo que pasa con el m al cubo, chicos? El m al cubo es una nueva variedad de términos, porque introduce solamente la m elevado a 3, y eso no está presente ni en el... que me quedó feo. Eso no está presente en el m cuadrado, ni tampoco en m por n. Así que el término m al cubo, ¿por qué me quedó tan mal ahí? Ahí. El término m al cubo es el que nosotros vamos a introducir acá. Entonces vamos a terminar de tirar las líneas por acá abajo para que nuestra tabla vaya tomando un poco más de forma, por ahí, ¿cierto? Ahí se ve, pero excelente. Ahora empezamos a revisar en nuestra expresión todas las veces en que aparezca el m al cubo. Yo lo tengo por aquí y lo tenemos por acá.
Afortunadamente ya no nos quedan más elementos para revisar, así que podríamos decir que el ejercicio ya está prácticamente finalizando. Vamos a poner aquí los números que multiplicaron al m al cubo. En primer lugar, ustedes ven aquí un más m cubo. Pero ¿qué es ese más que ven ahí? Es simplemente un 1. No tiene más ciencia que eso, es simplemente un 1. Y después tenemos acá más 6. Más 6. Entonces ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que efectuar la suma. 1 más 6, ¿cuánto nos da? 7. Pero el 7 no va solo, el 7 se multiplica con m al cubo. Así que ponemos 7m al cubo. Y entonces, ¿cómo nosotros presentamos ahora nuestra respuesta final? Vamos a escribir acá abajo, respuesta. ¿Ya? ¿Cómo nosotros la vamos a mostrar? La respuesta es simplemente empezar a colocar los términos que obtuvimos en esta columna del procesamiento. ¿Ya? Recuerden que si un número no les aparece con un signo, ustedes tienen que asumir de que es un signo más. Por ejemplo, si aquí dice 6mn, tenemos que asumir que implícitamente al lado del 6 hay un más. Si yo tengo 7m al cubo, tengo que asumir que el 7 tiene un signo positivo. ¿Y cómo se escriben los términos? Los términos ustedes los pueden escribir en el orden que quieran, ¿ya? Así que perfectamente podrían dar esto como respuesta final. Empezar a escribirlo de arriba hacia abajo. Empezar a poner menos 129 m cuadrado más 6m por n más 7 por m al cubo. Listo. Y con eso ya el ejercicio lo tienen correcto. Pero ¿qué es lo que puede pasar? Que ustedes terminan de desarrollar el problema y se dan cuenta que la respuesta está presentada en otro orden. Y que de hecho en esta edición del Baldor aparece así. ¿Ya? No me aparecen los números escritos en el orden en que yo los escribí, sino que aparecen ordenados por la letra M, desde el exponente más grande al más chico. Eso es simplemente para ordenar los términos del polinomio, ¿ya? Pero eso no tiene ningún impacto en el resultado. Si nosotros lo queremos presentar en forma ordenada, la respuesta final la tendríamos que haber planteado de esta manera. Es decir, que esto es igual a ¿qué cosa? Empezar a ver aquí las m. Digo, el exponente más grande es el 3, ¿cierto? Porque la m está al cubo, aquí está elevado al cuadrado y aquí está elevado a 1. Entonces, colocamos el término que contiene la m elevada al exponente más grande, ponemos 7m al cubo. Después, si tengo el m elevado a 3, buscamos dónde está el m elevado a 2. Aquí está en menos 129 m al cuadrado. Y buscamos dónde el m está elevado a 1. ¿Se fijan? Para que los exponentes vayan descendiendo de 1 en 1. Y más 6m por n. ¿Se fijan? Lo único que hice fue reordenar la cosa. Pero a fin de cuentas estamos obteniendo el mismo resultado. Y con eso estamos listos con el ejercicio. Chao, chao.